Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Hay un hábito, si podríamos llamarlo así, Memo, de los seres humanos, y es aquel de reunirse en comunidades que tengan algún tipo de interés, pues ya sea, por ejemplo, gente que comparta los intereses deportivos o los intereses artísticos o los intereses literarios o de cualquier otro tipo, y pues realmente la historia del club o de los clubes puede ser una historia de la forma como los seres humanos se han reunido, se han juntado con intereses particulares para poder desarrollar ideas comunes o para desarrollar actividades en común. Qué bueno sería que nos ampliara un poco más sobre la historia del club. A ver, si las personas, y es propio el género humano, además de convivir juntas, de trabajar, de establecer familias, también han establecido comunidades para desarrollar intereses. Estas comunidades le han permitido a los seres humanos no solamente estar juntos, sino desarrollar una serie de conocimientos que a la fecha son muy importantes, porque diríamos que un hombre solo o una mujer sola no son capaces de producir lo que producen dos o tres juntos, debido a que, como os hemos dicho en algunos programas, la realidad se construye entre dos o más, y uno de los elementos más importantes para la construcción de conocimiento es la conversación, el debate, la discusión de ideas, el encontrarme a otro que sabe algo que yo no sé. Y esto ha hecho en la historia que aparezcan esas comunidades cerradas, lo que Elías Canetti llamaría la masa cerrada, porque se exige que haya unas condiciones previas para poder pertenecer al grupo. Entonces, si miramos la historia, nos vamos a encontrar que la primera, al menos la primera comunidad que se conoce, fue la de los ritos órficos en Grecia, una gente que se reunía para dar cuerpo a una serie de información que llegaba del norte, que lo que se llama el hiperbóreo, que llegaba de la media luna fértil, de Irán, de muchas veces de la India, y que trataban de configurar ese conocimiento que llegaba para convertirlo en algo en algo propio a la mentalidad griega. O sea, serían unos grupos de traductores que al unirse llevaban a cabo o ejercían los rituales de esas traducciones. Luego nos vamos a encontrar con un primer grupo femenino muy importante en la isla de Lesbos, donde una poetisa que se llama Safo reunía a una serie de mujeres para iniciarlas en el mundo de la poesía, que vale la pena notar, no era que llegaran a hacer versos y rimas, sino que en ese momento la poesía era la mejor herramienta para descubrir el mundo, para irlo nombrando. De esta isla de las mujeres, que después va a quedar otro, digamos, va a quedar una leyenda que se llama las Amazonas, que también eran grupos cerrados. De este grupo entonces va a aparecer una primera referencia muy clara de lo que es un club, de los intereses que tenían estas mujeres al reunirse, de pronto por ser excluidas del mundo masculino.
y al ser excluidas de ese mundo masculino, entonces conformaron esa comunidad de la isla de Lesbos, y de ahí salen una gran cantidad de poemas, a veces muy mal entendidos, porque se creía que estas mujeres se reunían para efectos sexuales, cuando en realidad la reunión tocaba era con el descubrimiento del mundo, con las nuevas palabras para nombrar efectos, para cómo leer los sentimientos, cómo leer el movimiento del mar, el movimiento del aire, cómo leer la naturaleza, etcétera. Pasaríamos después en la Biblia a una serie de clubes que van a ser muy importantes, en especial los que se dan en Babilonia durante el exilio del pueblo de Israel en el siglo IV antes de esta era, cuando se crean las academias, la Academia de Pumberita, por ejemplo, muy importante porque de ahí aparece el Talmud, que es uno de los libros más importantes para entender lo que es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y ahí se va a escribir en ese club que tienen los judíos en Babilonia, se va a escribir el Pirkei Avot, que es el primer tratado de ética que se escribe en el mundo. El Pirkei Avot traduce el tratado de los padres, que es lo que hay que hacer en el mundo, que hay que tener en cuenta en el mundo. Paralelamente en Grecia se estaría creando un club que era la Academia de Platón, donde también el ingreso era cerrado, o sea, había que tener una serie de capacidades para entrar en ese tipo de discusiones. En esa academia se crean los diálogos de Platón, que además es muy interesante ver quiénes iban a esos diálogos y cómo mientras comían discutían sobre muchos temas, el lenguaje, en el caso del Cratilo, por ejemplo, cuál es la función del lenguaje, en el Fedro, cuál es la cuestión del amor, en una serie de diálogos que aclararían a esa comunidad de ese club que era la academia, en qué consistían los distintos hechos que se iban dando en el mundo, hechos humanos que tenían que ver con un club muy particular, que es la masonería. A pesar de que los masones llevan su historia hasta el arquitecto, el rey Salomón, pero realmente aparece, es un club de gente que se protege. Cuando se construía un castillo en la Edad Media, por lo común se mataba o se mandaba a matar a todos los que habían participado en la construcción, para evitar de esa manera que esos albañiles, masón en francés, divulgaran los secretos del castillo, cuáles eran las entradas secretas, cuáles eran las fuentes de agua, cuáles eran los lugares donde se podían refugiar y escapar de ese castillo en el momento de un asedio, etcétera, etcétera. Y entonces aparece ese club que se llama la masonería y que se van a llamar los hijos de la viuda, porque todos los que trabajaban en ese castillo dejaban una serie de claves para los hijos, y de esa manera los hijos de estos albañiles creaban unas asociaciones libertarias que les servían para controlar de alguna forma los desmanes de los señores feudales. Pues de la masonería hay mucha mitología, desde el mismo Hiram, el arquitecto de Salomón, pero ya era un grupo que se reunía, y de ahí aparecen otros muy fuertes, tremendamente fuertes, que son los templarios, que conocían todos los secretos del mundo de Palestina, y que se vuelven pues tan importantes que hay que mandar a acabar con todos. Hay una serie muy linda que se llama linda y atroz, que se llama Los Reyes Malditos, donde se da cuenta cómo se acaban los caballeros del Temple,
los templarios. Y aún en la mitología se sigue diciendo que parte de esos templarios crea la masonería de origen escocés y que con los secretos que tienen pues controlan los desmanes de poder que hay en el mundo, y hay pues mucha cosa. Incluso los han llevado a una secta que se o a un grupo que se ha vuelto importante ahora, que aparece en el Renacimiento, que son los Illuminati, los iluminados alemanes, que eran otro grupo que tomaría las enseñanzas del mundo de los templarios y los secretos que esta gente sabía para establecer una serie de controles al abuso de los poderes. Obviamente pues las novelas y todo esto van a fomentar lo que ahí nunca se dijo, pero les da un pie muy importante, un pie de base de la existencia. Hay Ángeles y Demonios, es una película que hay por ahí que funciona con base en los Illuminati. Luego en el Renacimiento se van a dar una serie de clubes muy interesantes, que son los clubes de arquitectos, de pintores, que se sientan a estudiar la perspectiva, que se sientan a discutir el uso de los colores, el trabajo que van a hacer sobre los muros, el trabajo que van a hacer en el mundo de los planos arquitectónicos, etcétera, etcétera, para darle ya mucha fuerza a los clubes que aparecen en el siglo XVIII, que se van a dar clubes en Francia, en Inglaterra, y uno de esos clubes importantes es el de los enciclopedistas, que van a producir por la enciclopedia, que es el más grande de los textos que se han escrito en el mundo, debido a que en una enciclopedia está todo lo que el hombre ha hecho en la Tierra y está todo lo que es posible de hacer en la Tierra, que tiene pues esa característica. Los enciclopedistas van a tener unas características muy especiales. Tienen que ser matemáticos, tienen que ser grandes conocedores del mundo de la cultura, van a debatir mucho entre ellos los temas, van a discutir las formas del lenguaje. Entre esos enciclopedistas hay famosos como Rousseau, como Diderot, por ejemplo. Y en el mundo inglés se van a comenzar inglés y norteamericano, se van a dar los clubes de civilización. Hay un hombre que hace un club maravilloso que es Benjamin Franklin, en la ciudad de Filadelfia, que además ese club crea un teatro que es el Teatro Nacional, donde la gente va a oír conferencias de literatura, de filosofía, a ver la presentación de orquestas, a oír charlas de matemáticas, etcétera, etcétera. O sea que hasta el siglo XVIII los clubes van a ser los centros que más almacenan información en un momento determinado. Por eso en el siglo XIX el mundo de los clubes se va a ampliar a tres tipos de clubes importantes. Primero, los clubes naturalistas, donde van a discutir los nuevos descubrimientos que se han hecho en la Tierra. Hay que tener en cuenta que en el siglo XIX ya la Tierra está completamente descubierta, ya se ha llegado a los polos, etcétera. Se va a hablar de animales, se van a clasificar los tipos de animales, y esos clubes naturalistas se van a convertir después en academias científicas, donde ya el círculo es mucho más cerrado. Ya para ingresar ahí no solamente basta tener una teoría, sino discutirla hasta comprobarla o no comprobarla.
Nosotros aquí hemos hablado mucho de Julio Verne, y Julio Verne va a ser uno de los que más va a estar atento a ese tipo de clubes, que es lo que ahí se discute, a dónde va la ciencia. Van a aparecer después los clubes geográficos, de los que queda uno famoso, que produce una revista llamada National Geographic, incluso un programa de televisión, donde la geografía se discute en esos clubes, no solamente para saber qué es una montaña, un río, la olla de un río, un desierto, sino también para ver cómo se va a usar la tierra. Y ahí es muy importante lo que hacen los clubes geográficos. Por eso, volviendo otra vez a Julio Verne es un gran geógrafo, porque en el siglo XIX Alexander Humboldt convierte la geografía en ciencia. Entonces, cómo vamos a utilizar los ríos, cómo vamos a utilizar el mar, cómo se van a utilizar los valles, las montañas, la selva, cómo se le da la vuelta al mundo siguiendo un mismo paralelo, etcétera, etcétera. Y esos clubes de geografía no solamente van a hablar de las formas, de la forma de la Tierra, sino de las geografías humanas, cuáles son los pueblos que hay en la Tierra. Van a hablar de las geografías económicas, cuáles son los recursos que produce la Tierra y cómo se van a usar esos recursos. Van a hablar de todos las geografías religiosas, cómo se extienden las religiones en la Tierra. Y ahí diría que hay un aporte grandísimo a través de esos clubes al entendimiento del mundo que hoy tenemos. En esos clubes que se reunía, donde la gente se reunía a discutir de geografía, también se apoyaba a los viajeros. Y estos viajeros, como Stanley, por ejemplo, así daban o hacían sus recorridos a cambio de llevar una bitácora, o sea, una serie de apuntes, llevaban dibujantes, llevaban fisiólogos, llevaban un montón de personas y biólogos que permitían lograr hacer de ese viaje un viaje de conocimiento, que es algo, por ejemplo, que ya nosotros hoy en día prácticamente no podríamos hacer, a pesar de que hay clubes donde la gente sale, vamos a conocer cómo come la gente, vamos a conocer cómo construye, cómo se viste, pero eso ya prácticamente está agotado, precisamente por esos clubes. Memo, esto tiene que ver algo con las muy famosas sociedades secretas. A ver, en los clubes hay de todo, desde las sociedades secretas, donde se discute las cuestiones de democracia, libertad, o se maneja una ciencia que no sale afuera, o aparecen los clubes de ocultistas, por ejemplo, que también son sociedades secretas. Hay que tener en cuenta que en Inglaterra, al finalizar el siglo XIX, las sociedades de ocultistas son muy grandes, debido a que los ingleses han estado en Egipto, viene todo el mundo de las pirámides, eso lo mismo los franceses, empiezan a descubrir lo que dicen esos jeroglíficos y empiezan a especular. Incluso hay gente muy famosa de esos clubes de ocultistas, como Bram Stoker, que escribe Drácula, y la mano de las 7 estrellas, que es hablando de qué poderes ocultos tiene la tierra, y en especial las construcciones egipcias. Hay que tener en cuenta que los egipcios permanecieron 3000 años sin cambiar, desaparecen, y cuando ya abren todas estas pirámides, todas esas mastabas, todos esos hipogeos, en el siglo XIX aparece de nuevo, se reactiva el mundo del ocultismo, que ha estado presente toda la vida, desde el Renacimiento, porque en el Renacimiento ya se hacían, ya había clubes ocultistas. Hay uno famoso que manejaba Enrique Cornelio Agripa,
que además Enrique Cornelio Agripa produce un libro que se llama La filosofía oculta, y en esos clubes de esas sociedades secretas exigen una iniciación, o sea, la gente pide, pero tiene que hacer una iniciación, tiene que hacer una serie de tareas y de estudios, y después lo reciben o no lo reciben. Van a haber sociedades secretas anarquistas, terroristas. En el siglo XIX hay un libro de Joseph Conrad que se llama El agente secreto, que está hablando pues de estos grupos que se reúnen para destruir esas cosas con las que no están de acuerdo. Entonces también incluso sociedades delincuenciales, grandes sociedades delincuenciales. Me acuerdo de una novela de Jorge Luis Stevenson que se llama El Club de los Suicidas. ¿Cierto? Lo que están haciendo con eso es demostrar que hay gente para todo, que hay gente que se reúne, gente que buscaría llevar a cabo una serie de tareas muchas veces inverosímiles, y eso ingresa en la literatura. Me acuerdo de otro libro muy absurdo, El Club de los Suicidas, y otro que Los papeles del Club Pickwick de Charles Dickens, donde la gente también es una especie de sociedad secreta. Ahora, esas sociedades secretas son de todos los niveles, como digo, son desde los más absurdos, como los clubes donde buscan emociones que van contra la vida misma, y otros que luchan por ideas políticas, otros que manejan unas ciencias raras. Incluso hay muchos clubes de gourmets donde buscan comerse el último animal de una especie, ¿cierto? Por ejemplo, aparece pues un montón de gente dispuesta. Ahora, todo esto que se va dando en el siglo XIX también hace pensar en unos clubes muy particulares que aparecen desde la Edad Media, que son los gremios. Y esos gremios donde la gente se reunía a aprender un oficio, a aprender una técnica, desarrollar esa técnica, y a partir de ahí crear un club secreto, de alguna forma, que es una palabra con una palabra que nosotros tenemos satanizada, que era un cartel. El cartel es una sociedad donde se ponen de acuerdo en el precio que va a tener el producto que representa esa sociedad. O sea, hay un cartel de los textiles, de las gaseosas, del hierro, del acero, que también aparecen como clubes, ya no secretos, pero donde la gente se reúne, los productores dicen cómo vamos a vender, hasta dónde vamos a vender, cómo los vamos a respetar los mercados, cómo va a ser la forma de competir, etcétera, etcétera. Memo, y la historia no da cuenta sino del club de la isla de Lesbos de mujeres, no hay otro club de mujeres que haya sido famoso en la historia. A ver, puede haberlos, porque a partir del siglo XVIII, donde la mujer sale a flote otra vez en la sociedad occidental, estas mujeres crean unas tertulias. Son famosas tertulias en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y donde llevan, digamos que esas tertulias son unos clubes ya no tan cerrados, pero donde la gente sí se reúne ella misma y dice, bueno, vamos a traer tal músico, vamos a traer tal escritor, vamos a oír conferencias de esto y de lo otro, y no es de extrañar que ahí se hayan hecho algunos clubes femeninos, pues son famosos, no como clubes, pero sí que van a tener mucha fuerza en el siglo XVII. Yo no sé si sería un club o no, pero sería el aquelarre de las brujas, donde muchas mujeres se reunían para aprender lo que las sociedades masculinas no les permitían, entre ellos medicina. ¿Y por qué brujas?
A ver, la bruja, como dice Michelet, es simplemente un personaje que no trata de hacer necesariamente el mal, sino que es alguien que aprende botánica, es alguien que aprende el poder de las plantas, o sea, se vuelven homeópatas. Fuera de eso aprenden a hacer maquillaje, aprenden a manejar un montón de cosas y se van a reunir al escondido, por eso después las van a satanizar y las van a perseguir para discutir sobre o salud o sobre embellecimiento, o como pasaba con las anabaptistas en los Estados Unidos, y las puritanas, las cuáqueras sobre todo, que eran grandes predicadoras, a estudiar religión. Entonces ahí es donde aparecen las persecuciones contra las brujas. Hay unas persecuciones que se dan por orden religioso, otros se dan porque como dice Michelet, que escribió un libro maravilloso que se llama La Bruja, porque los que no tenían con qué pagar médicos pagaban brujas. ¿No? ¿Por qué el nombre? A ver, esa es una palabra que ya aparece en la misma Biblia. Es alguien que hace hechicería, ¿cierto? Alguien que hace hechicería. Pero así como hay hechiceras, o sea, gente que busca el mal, que busca... Hay otras que entran dentro del mundo de la magia. Y la magia es el precedente a la ciencia moderna. O sea, hay una diferencia entre mago y hechicero. El mago, y van a ver asociaciones de magos, ahora hablamos por ejemplo de las asociaciones teosóficas, etcétera. A ver, el mago es alguien que domina al diablo usando bien los elementos. El hechicero es alguien que es dominado por el diablo por no saber manejar los elementos. Entonces esa es como la diferencia clara, pues, de eso, como es menos lo que aparece en los manuales de demonología y toda esa cosa, y de hechicería y toda esta cosa. Sin embargo, sí van a aparecer, por ejemplo, aparece un club que es el de Madame Blavatsky, de ocultismo, además de esoterismo, donde participan muchas mujeres. O sea, las mujeres son invitadas a participar de todo ese mundo de lo raro, de la suerte, de todo esto, pero son asociaciones teosóficas, donde buscarían leer de otra manera los acontecimientos que ha dado la cultura, que ha dado la religión, etcétera, etcétera. En Francia va a haber un mago muy famoso que es Papy, en Uruguay alguien que se hace llamar Eliphas Levi, y escriben sobre magia, o sea, usando la simbología religiosa para encontrar qué hay más allá de esa simbología. Y seguramente se crearon clubes femeninos, por ejemplo, en los Estados Unidos sí es muy claro, las anabaptistas que se reunían ellas solas. Hay una novela famosa y una película que se hace de esa novela, pero ahí no se trabaja tan a fondo como en la misma novela el caso de estas mujeres que se reúnen a discutir sobre religión. Esa novela se llama La Letra Escarlata. Entonces hay que tener en cuenta que muchas de estas sociedades femeninas llegaron a saber más que los mismos hombres, eran más investigadoras, eran más, digamos, tenían más pasión por esa investigación, menos buscaban esa investigación no para ejercerla después como poder, sino que para entenderse más como ellas mismas. Entonces en La Letra Escarlata está todo ese relato de lo que después fue la persecución de las brujas de Salem y toda esta cosa. En el siglo XIX van a aparecer sociedades teosóficas, van a aparecer sociedades, como decía, geográficas, naturalistas, academias científicas, y también van a aparecer los clubes de burgueses. O sea, donde simplemente el club es una extensión de un qué hacer después de los negocios.
Entonces tener un lugar donde leer el periódico, donde encontrarme con mis amigos, donde comer, donde discutir de otras cosas. Incluso esos clubes van a ser tan poderosos que en un momento dado dentro de esos clubes se va a manejar la política, ¿no? Y van a aparecer clubes donde se nombran ministros, se nombran embajadores, etcétera, por el poder que tienen, porque ahí se está reuniendo la clase, la nueva burguesía, que viene a ser una especie de aristocracia, y en esa aristocracia ellos determinan quién ingresa y quién no ingresa. Pero estos clubes tienen una cosa muy interesante. Los primeros son clubes que van a estar manejados de alguna manera por los esos clubes van a estar manejados por una burguesía puritana. Esa burguesía puritana es alguien que se convierte en una nueva aristocracia porque está manejando la industria. Y al manejar la industria se crean unos clubes que tienen que ver primero con patricios, o sea, con personas que tienen origen en la fundación de esa ciudad y tienen un cargo económico poderoso. Todavía existen muchos de esos clubes. Por ejemplo, el Club Unión de Medellín. No todo el mundo puede ingresar al Club Unión porque tiene unos precedentes patricios, o sea, descienden de los fundadores de la ciudad, o de las mejores familias de la ciudad, y segundo, han tenido un desarrollo industrial grande, poderoso. Eso hace que esos clubes sean famosos en todas partes del mundo. En los Estados Unidos hay clubes WASP, de blancos anglosajones protestantes, donde no puede ingresar nadie que no sea blanco anglosajón protestante, y le exigen pues que participe del mundo de la industria, del mundo de la economía, y eso después se va a convertir en el mundo de la política, que es importante, pues simplemente es la asociación que hace el hombre a través de esos clubes. Ya en el siglo XX se van a crear 4 tipos de clubes muy particulares. Uno, los clubes deportivos, que aparecen en los barrios. Entonces, vamos a hacer una cancha, vamos a sostener la cancha, vamos a sostener los jugadores, al lado de la cancha hacemos una pequeña casa para que nos reunamos y podamos comer después del partido. Se amplía esa casa para que haya un lugar de baile, ahí se van a conocer los muchachos, ahí se van a casar, etcétera, etcétera. Esos clubes deportivos que van a ser muy fuertes en Inglaterra y en Argentina, pero tremendamente fuertes, porque le dan carácter al barrio. Y participar de esos clubes, van a aparecer los clubes de inmigrantes. Entonces la casa gallega, la casa judía, la casa del Líbano, etcétera, etcétera. También muy importante ese tipo de club, porque ahí se conserva la lengua de origen, ahí se crean bibliotecas, entonces el árabe no se pierde en la casa del Líbano porque llegan libros en árabe, siguen hablando árabe los viejos, se sigue comiendo la comida libanesa, por ejemplo. Entonces son esos clubes de inmigrantes que van a mantener viva la cultura lejos del país de origen de las personas que están ahí. Eso va a ser muy poderoso en el mundo judío, en el mundo islámico, en el mundo español, en el mundo alemán. O sea, de eso vamos a estar llenos de esos clubes que son interesantes porque enriquecen la cultura de los lugares donde aparece esa asociación. Aparece un tercer club muy grande, que son los clubes de escritores, que aquí, por ejemplo, no existen, donde se reúnen varios, se paga una cuota y el escritor vaya a escribir, va a leer revistas, va a comer, va a discutir la obra. Son los famosos pen club de Inglaterra, Polonia, Alemania,
Francia, muy grandes y muy poderosos y grandes creadores de escritores, porque era un sitio donde se hacían tertulias culturales. Y eso pues lo vuelve muy importante. Aquí hubo tertulias culturales muy importantes como los Panidas, pero no degeneraron. Pero no clubes, no degeneraron en clubes. Por ejemplo, Bashevis Singer, en Amor y Exilio, cuenta cómo se hizo en un club de esos, el Club de Escritores Yiddish de Varsovia, que además no era para todos los escritores, porque eran escritores por lenguas. Entonces, por ejemplo, en Alemania se da un escritor de un club de escritores que escriben en alemán. Había otros que escriben en yiddish, por ejemplo, que es la lengua de los judíos orientales, y eran clubes distintos produciendo su propia literatura. Además ahí aparecían los editores de revistas, los editores de libros. No solamente era el mundo de los escritores, sino toda la industria que genera ese mundo. Y eso hizo que no se perdieran una gran cantidad de escritores, que se hicieran grandes revistas. Y finalmente van a aparecer ahora sí un montón de pequeños clubes femeninos. En el siglo XX. En el siglo XX. El siglo XX ya sí es un club, digamos que es un momento donde la gente se reúne más antes de dejar de reunirse. Porque del siglo XX, así como crea todos los clubes, también crea al hombre solo. Entonces se crean un montón de asociaciones de ayuda a los otros. Las mujeres se reúnen en pequeñas asociaciones para ayudarle al otro. Incluso hay algo que es muy simpático, que es la Sociedad de Mejoras Públicas, que tanto en el siglo XIX como en el XX van a ayudar al ornato de la ciudad. Y toda su actividad va a estar en embellecer la ciudad. Hoy en día todavía existe eso, pero ya no con la fuerza que eso tenía. A ver, la razón del club, a lo largo pues de la historia, todas estas formas de clubes, son o cumplen con 4 papeles específicos. Primero, mantener unido al hombre en torno a un interés. O sea, nos interesamos en tal cosa. Aparecen las asociaciones de ingenieros químicos, aparecen las asociaciones de médicos, las asociaciones de abogados, donde prima el interés. Todo eso viene desde la Edad Media, cuando se crean los gremios, que eran los primeros clubes, por llamarlos de alguna manera. Segundo, en los clubes se mantiene o se crea una moral de grupo muy poderosa. Al pertenecer a un club, pertenezco a un elemento que me da identidad, y en esa identidad logro ver o visualizar el mundo con base en discusiones, en conferencias, en cosas que aparecen. Incluso esos clubes de interés han habido unos poderosísimos, como los clubes rotarios, como los clubes de leones, donde la función es social, es completamente social, y sostienen escuelas, y sostienen restaurantes y cosas por el estilo, porque eso da una identidad moral muy poderosa. Se va a dar el club como el grupo, pequeña comunidad, donde se logra ingresar a los más pequeños en un mundo determinado. Entonces, por ejemplo, los clubes donde llevan a los niños, y estos niños se hacen amiguitos y participan de una serie de actividades, y ya mayores son los que le van a dar vida al club, que son los clubes comunes y corrientes que hay ahora. Y están los clubes súper especializados de científicos, de filósofos, donde el tema, pues al ser tan específico y ser de pronto tan difícil a la mayoría de la gente, ese tema solamente se trata con muy poca gente. Ahí es donde aparecen
en toda la mitología que nos creamos los seres humanos, es donde aparecen las famosas sociedades secretas. Sociedades secretas donde se discuten unas cosas muy raras, que muchas veces de secreto no tienen nada, lo que tienen son temas muy difíciles. O sea, una cantidad de gente que se reúne para discutir física o cosas por el estilo. Claro está que muchas de esas sociedades secretas también son de orden político. Y ahí atentarían contra el basamento de los distintos estados. Me acuerdo cuando se hablaba de los famosos clubes secretos en el mundo comunista, por ejemplo. Un montón de gente que se está preparada para volarse, otros en Occidente buscando el mal, etcétera. Pero todo eso hace parte pues de tiene más de mitología que de otra cosa. Memo, y todo eso ha devenido en los clubes virtuales que ahora se están generando en Facebook. Sí, eso no es de extrañar, de que las nuevas formas de clubes sean asociaciones de páginas, o servidores, donde un montón de gente empieza a presentarse. Y esto que hoy en día es como un divertimento, el día de mañana seguramente habrá clubes científicos por la red, y habrán grandes clubes literarios por la red, y filosóficos, etcétera. Y seguramente crearán sociedades diferentes a las que nosotros conocemos. Estas sociedades donde la participación va a ser mayor, porque lo que uno ve ahora es simplemente como un cartel de presentación. Este soy yo, esta es mi gente, estas son mis fotos. Pero de todas maneras recuerde que en Facebook, a través de Facebook se han convocado a marchas, se ha reunido gente que está compartiendo una misma idea o que tienen un mismo ideal, y que sí pues se hacen y se deshacen con mucha facilidad, pero eso habría que mirarlo. Sí, es lo que dice Vicente Verdú en YouTube, objetos de lujo. Estas son la nueva sociedad, es algo que nosotros ya los mayores no entendemos bien, pero los jóvenes y los que hoy en día son niños seguramente van a entender muy bien estas formas de sociedad, y a partir de ahí van a configurar clubes con toda seguridad, y clubes seguramente muy poderosos, que nacen de la necesidad de asociación del ser humano. Es que uno de los problemas grandes del siglo XX fue que perdimos la capacidad de asociación, de que creímos que los clubes eran simplemente para pagar un dinero, o que eran muy caros porque solamente muy poca gente podía ir allá a gastar, cuando los clubes son de todos los órdenes, ¿cierto? Por ejemplo, incluso hay clubes que se han vuelto comerciales, como el Club de Lectores, pero que en muchas partes del mundo hay gente que se reúne a leer, y hay gente que se reúne a oír a otro, y hay gente que se reúne a estudiar un hecho determinado. O sea, la capacidad del hombre de unirse para entender mejor la realidad. En nuestro mundo, en nuestro medio, todo es muy comercial, porque nosotros pues carecemos de unos fundamentos grandes en estas tierras para saber lo que es estar unidos. Hay que tener en cuenta que la gente unida y los grupos que se unen resisten mucho mejor las situaciones que el hombre solo. En este momento hay una gran crisis a través del individuo, porque el individuo está luchando solo contra el mundo, mientras que la gente se asociaba precisamente para evitar el tener que luchar solo. Vamos a luchar todos juntos, y todos juntos podemos establecer teorías, y todos juntos podemos generar unas condiciones morales, pero todos juntos. Y eso de pronto es la gran crítica de finales del siglo XX, es
Y llama la atención que al iniciarse el siglo XXI, precisamente la gente joven esté asociándose en la red, partiendo del mundo de soledad en la que están, pero entrando en un mundo donde participan muchas personas, que seguramente después muchas de esas personas buscarán reunirse, como sucede, por ejemplo, con muchos clubes de coleccionistas, de gente que nunca se ha conocido y que en un momento determinado dice vamos a reunirnos en tal parte, y ahí empieza ya a configurarse la idea del club. A lo largo de la historia el hombre se ha unido para pensar, para fabricar, para exponer teorías, para darle peso a la realidad. Y uno de esos clubes que les dan peso a la realidad son las comunidades científicas, precisamente, donde hay que hacer demostraciones y la demostración tiene que ser tremendamente seria, tiene que pasar una serie de obstáculos que el mismo club ha ido elaborando para que esa teoría no sea una simple idea, una simple especulación, sino algo que es muy serio. Entonces, el club como tal permite dos cosas fundamentales: que el hombre no pierda la idea de comunidad, y segundo, que el hombre pueda ser reconocido precisamente dentro de esa comunidad. Es donde comenzaría una cosa interesante. Algunos teóricos de todo este mundo de los clubes va a decir de que muchos de los clubes los podemos nombrar como posibilidades que tiene el ser humano de sobrevivir a todas las catástrofes que se dan sobre la Tierra.